Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos los chismes más jugosos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Hoy, tengo un plato fuerte que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y polémicas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, ya los veo suspirando. Pero espérense un poquito, que la cosa se pone más interesante. Porque prepárense que hoy vamos a destapar un tema que ha estado rondando por las redes sociales y los foros de fans desde hace un tiempo. ¿Realmente Hande Erçel dijo que Kerem Bürsin era una mejor comparación? Ajá. Y aquí no nos quedamos con la duda, vamos a analizarlo a fondo con pruebas y sin pelos en la lengua. Pero antes de que nos zambullamos en este mar de especulaciones, déjenme recordarles que si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no se olviden de darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, pues muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, a darle con todo. Empecemos por el principio porque para entender este embrollo, tenemos que recordar un poquito la historia de estos dos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, esos nombres que suenan a melodía para nuestros oídos, saltaron a la fama mundial gracias a la telenovela Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta, como la conocemos por estos lares. Una historia de amor que traspasó la pantalla, al menos eso creímos todos, y que nos mantuvo pegados a la televisión semana tras semana. Los vimos enamorarse, reír, llorar y hasta pelear, pero siempre con esa química explosiva que los caracterizaba. Y no solo fue en la ficción, porque pronto los rumores de un romance en la vida real empezaron a circular, alimentados por sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos y esas fotos que ambos compartían en sus redes sociales. Y vaya que nos tenían a todos comiéndonos las uñas, esperando que confirmaran su relación. Y cuando al fin lo hicieron, fue la locura total. Se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de muchos y la adoración de muchísimos más. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo un final, y no precisamente el que esperábamos. Después de un tiempo juntos, la pareja decidió tomar caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto y muchas preguntas sin respuesta. Y aquí es donde entra en juego nuestro tema de hoy. Porque, como pasa en estos casos, la separación de Hande y Kerem, en lugar de apagar las llamas del chisme, las avivó aún más. Los fans con su lupa implacable empezaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando pistas, indirectas, cualquier señal que les permitiera entender qué había pasado realmente entre ellos. Y así fue como surgió esta polémica de la mejor comparación. ¿De dónde viene todo esto? Pues resulta que en algunas entrevistas o declaraciones que se hicieron virales, Hande Erçel parece, según algunos, haber dicho algo que podría interpretarse como que Kerem era una mejor pareja, o una mejor comparación, en referencia a sus relaciones posteriores. Ojo, aquí hay que aclarar algo muy importante, no hay ninguna evidencia contundente, ninguna declaración oficial grabada en vídeo donde ella diga explícitamente esas palabras. La polémica se basa en interpretaciones, en fragmentos de entrevistas, en supuestas traducciones de lo que dijo, y en el análisis exhaustivo de sus expresiones faciales y corporales. Es decir, un auténtico juego de detectives de las redes sociales. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esa es la pregunta del millón. Ahora bien, metamos la lupa en el meollo del asunto. Los fans de ambos actores son, como suelen ser, muy apasionados, y a veces, quizás demasiado. Cada uno tiene su favorito, y defienden con uñas y dientes a sus ídolos. Y en este caso, los grupos de fans de Hande y Kerem no son una excepción. Algunos interpretaron las palabras o gestos de Hande como un reconocimiento de que Kerem era un mejor partido, o que la relación que tuvieron era más significativa que otras posteriores. Por supuesto, esto no sentó nada bien a los otros bandos, que argumentan que esto es una simple interpretación maliciosa, que Hande nunca dijo eso, y que se está sacando de contexto sus declaraciones. Y aquí tenemos el quid de la cuestión, la subjetividad de la interpretación. Una misma frase puede tener distintos significados para diferentes personas, y más aún cuando se trata de un tema tan sensible como las relaciones amorosas. Por eso es tan difícil llegar a una conclusión definitiva en este tema. Lo que para algunos es una prueba irrefutable, para otros es una simple especulación. Pero vamos a analizar un poco más a fondo estos puntos de discordia. ¿Qué supuestos fragmentos de entrevistas o declaraciones se han usado para alimentar este rumor? Bueno, aquí hay que decir que muchas de las pruebas son traducción.
Nes de entrevistas en turco que a veces pueden ser imprecisas o interpretadas de forma errónea. Algunas personas argumentan que en ciertas declaraciones, Hande, al hablar de sus relaciones pasadas, parece referirse a la que tuvo con Kerem con una especie de nostalgia o admiración, como si la considerara una experiencia única e irrepetible. Se habla, por ejemplo, de una entrevista donde supuestamente Hande usa una expresión en turco que traducida literalmente significaría algo así como una comparación especial. Y aquí entramos al terreno pantanoso de las traducciones, porque las palabras y las expresiones no siempre tienen un equivalente directo en otro idioma, y muchas veces se pierde el matiz y el significado original. Además, también hay que tener en cuenta el contexto en el que se hicieron estas declaraciones, el tono de voz, el lenguaje corporal, todo eso influye en la forma en que interpretamos las palabras. Por otro lado, los fans de Hande que se sienten atacados por esta supuesta afirmación de que Kerem es la mejor comparación, defienden a su ídola a capa y espada. Argumentan que ella nunca diría algo así, que ella es una persona muy reservada con su vida privada, y que nunca haría un comentario que pudiera dañar o menospreciar a sus parejas pasadas. Además, señalan que la propia Hande ha desmentido en varias ocasiones estos rumores, aunque de forma sutil, sin entrar en confrontaciones directas. Sus fans destacan que ella es una mujer fuerte e independiente, que no necesita la validación de nadie, y mucho menos de sus relaciones pasadas. Y aquí vemos claramente las dos posturas enfrentadas, y cómo cada una busca la evidencia que mejor se ajuste a su visión de la situación. Es como un rompecabezas donde cada uno tiene una pieza, pero nadie tiene la imagen completa. Otro punto que hay que analizar es el impacto que este tipo de rumores y especulaciones tienen en la vida de los famosos. Porque no se nos olvide que detrás de estos nombres y estas historias, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, emociones y una vida privada que a veces, se ve invadida por la curiosidad y la lupa implacable de los fans y los medios de comunicación. Este tipo de rumores, aunque puedan parecer inofensivos, pueden generar mucho estrés, ansiedad y hasta afectar la salud mental de los protagonistas. Imaginen que constantemente estén analizando cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, y que estén inventando historias sobre su vida amorosa. No debe ser nada agradable. Y es por eso que como espectadores y fans, también tenemos una responsabilidad en la forma en que consumimos y compartimos este tipo de noticias. No se trata de ser ciegos a la información, sino de ser críticos y conscientes de que detrás de los personajes públicos hay seres humanos que merecen respeto y consideración. Ahora hablemos un poco de cómo la prensa del corazón y las redes sociales han alimentado este debate. Porque, seamos sinceros, muchas veces la prensa, en su afán por tener primicias y generar clics, no tiene escrúpulos a la hora de publicar noticias o declaraciones sacadas de contexto, o incluso inventadas. Y las redes sociales, aunque son un medio maravilloso para conectar con nuestros ídolos y compartir nuestra pasión, también se convierten en un caldo de cultivo para rumores, especulaciones y hasta ataques personales. Los comentarios en redes sociales muchas veces son desmedidos, crueles y hasta irrespetuosos. Y es por eso que es tan importante aprender a usar las redes de forma responsable, y no dejarnos llevar por el impulso y la primera impresión. Antes de compartir una noticia, un comentario o un rumor, deberíamos preguntarnos si realmente es cierto, si tenemos las pruebas necesarias, y si realmente es necesario hacerlo. Porque, como dice el dicho, las palabras tienen poder, y pueden causar mucho daño. Y volviendo a Hande y Kerem, ¿qué podemos sacar en limpio de todo este embrollo? Pues la realidad es que no hay una respuesta definitiva a la pregunta de si Hande dijo o no que Kerem era una mejor comparación. La polémica se basa en interpretaciones, especulaciones y traducciones que a veces se alejan de la realidad. Lo que sí es cierto es que ambos actores fueron parte de una historia de amor que marcó a muchos, tanto en la ficción como en la vida real, y que siguen siendo muy queridos por sus fans. Pero como en toda historia de amor, hay capítulos que se cierran, y es importante que cada uno siga su camino y busque su felicidad. Y como fans, también debemos aprender a respetar sus decisiones y a darles el espacio que necesitan para vivir sus vidas. Y aunque sea difícil aceptar que ya no están juntos, creo que lo más importante es que ambos sean felices y que sigan brillando con luz propia. Es más, quizás deberíamos dejar de lado la obsesión por comparar sus relaciones, o por intentar descubrir indirectas donde no las hay. Quizás deberíamos simplemente disfrutar de su trabajo, de su talento y de su carisma. Porque al final eso es lo que realmente importa, su calidad como actores y su capacidad de hacernos soñar y creer en el amor, aunque sea en la ficción.
Y en lugar de alimentar rumores y especulaciones, deberíamos concentrar nuestras energías en apoyarlos y en desearles lo mejor en sus caminos individuales. Así que dejemos que la vida siga su curso, dejemos que Andy y Kerem vivan sus vidas a su manera, y sigamos disfrutando de sus proyectos, que seguro nos seguirán regalando momentos inolvidables. Y como dice el dicho, lo que pasó, pasó, y ahora hay que mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Y para finalizar este vídeo, vamos a recapitular un poco los puntos más importantes que hemos abordado. Hemos visto cómo la historia de amor de Ander Zel y Kerem Bürsin, que comenzó en la ficción de Senkal Kapm, trascendió a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Pero también hemos visto cómo su separación generó una ola de rumores y especulaciones, alimentada por la prensa y las redes sociales, y cómo surgió esta polémica de la mejor comparación, basada en supuestas declaraciones de Ande que nunca fueron confirmadas. Hemos analizado las diferentes interpretaciones de sus palabras y gestos, los puntos de vista de los fans, y el impacto que este tipo de rumores pueden tener en la vida de los famosos. Y hemos llegado a la conclusión de que no hay una respuesta definitiva a la pregunta de si Ande dijo o no esas palabras, y que lo más importante es respetar sus decisiones y apoyar sus caminos individuales. Y que al final, lo más importante es que todos seamos felices, que cada uno siga su camino y que todos disfrutemos de sus trabajos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Sé que este tema era polémico y que ha generado mucha controversia, pero espero que hayan disfrutado de nuestro análisis y de nuestra reflexión sobre este asunto. Y sobre todo espero que este vídeo les haya hecho pensar un poquito sobre la importancia de ser críticos con la información que consumimos y compartimos en redes sociales. También me gustaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta polémica de la mejor comparación? ¿Creen que Ander realmente dijo algo así? ¿O piensan que todo es una mala interpretación? Los leo con mucho interés. Y no olviden que sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido cada vez mejor. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Pero no se pongan tristes, porque nos volveremos a ver muy pronto con más chismes, más análisis y más noticias del mundo del espectáculo. Así que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño y por formar parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama. Y recuerden siempre con respeto y con mucha buena vibra. Adiós.